Clase 1.10. División de un monomio por un monomio. Tenemos dos divisiones que resolver. Vamos a resolver la primera, que sería 1/3 y cuadrada z entre 5 novenos y z. En este caso, para realizar divisiones de monomios con monomios tenemos dos formas de hacerla. Una forma es trabajarla como fracción, en este caso tenemos que trabajarla cambiando la división por una multiplicación, y también podemos el caso en el que lo vamos a escribir como si fuera una fracción. Pero bien, veamos. En este caso, como tenemos fracciones, lo que conviene es que nosotros lo resolvamos como tal. Y esto 1/3, en otras palabras, es como si nosotros tuviéramos pues 1 por y cuadrado z, y eso nos va a dar y cuadrado z entre 3. Aquí, si nosotros le ponemos el 1, pues sigue siendo esta misma expresión. Multiplicar 1 por las variables, al final solamente nos quedan las variables. Entre, y este 5 novenos sería como 5 por yz, eso nos quedaría 5yz entre 9. Entonces lo hemos pasado de esta forma a esta fracción. Ahora, como tenemos fracciones, ¿cómo se dividen fracciones? Pues lo que se hace es cambiar la fracción por una multiplicación y se invierten las posiciones de los números o los términos que intervienen en la última fracción. Es decir, lo que está abajo pasa a estar arriba y lo que está en el numerador pasa a estar al denominador. La primera fracción se va a mantener, y cuadrado z entre 3. En lugar del signo entre, hoy tenemos un signo por, y en lugar de tener 5yz como numerador, hoy lo tenemos en el denominador, 5yz, y en la parte superior ahora tenemos este 9 que estaba antes abajo. Ahora que lo tenemos así, sí podemos multiplicar, y esto, en otras palabras, sería como tener que las multiplicaciones de las fracciones son lineales, es decir, yo tengo que multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces es como si yo ahora vaya a tener una sola fracción, una fracción grande, y en este caso vamos a tener y cuadrado z por 9, o lo que podemos hacer también es repartir. Es decir, y cuadrado significa, en otras palabras, que está multiplicando y dos veces. Entonces vamos a tener y por y luego tenemos por z, y luego por 9. Ahora en el denominador sería 3 por 5 por y por z. Entonces vamos a tener 3 por 5 por y por z. Y ahora, en este momento, es lo que me gusta a mí, simplificar. Vamos a simplificar o a tachar todas las expresiones que estén tanto arriba como abajo según la cantidad en la que están. Por ejemplo, aquí tengo una y. Esta y la puedo simplificar con esta que está acá. Acá tengo una z, la puedo simplificar con esta z. Ahora, respecto a los números, aquí tengo 3 y tengo 9. Entonces puedo dividir ambos números entre 3. Al dividir 3 entre 3 me queda 1, y al dividir 9 entre 3 me queda 3. De tal manera que al simplificar ahora algo que parecía bastante complicado se ha vuelto bien fácil, y solamente me queda, en este caso, y por 3 sobre 5. Y por 3 sería igual a 3y. Entonces me queda 3y quintos, y si nosotros esto lo escribimos como una fracción por una letra, nos va a quedar de la siguiente forma: 3 quintos por y, que esto se parece a como lo teníamos originalmente, una fracción por letra, que luego las convertimos o pusimos las letras dentro de la misma fracción, que era este paso, para poder aplicar el procedimiento de la división entre fracciones. Ahora, en cambio, el literal B, como no tenemos fracciones, sino que tenemos números enteros, en este caso planteamos de una sola vez la división como una fracción. Entonces el primero sería el numerador, me va a quedar 12a por b, sobre el denominador, que sería el segundo número
menos 4ab. Ahora, en este momento, de igual forma, simplificamos así como lo hicimos en el literal A. Si hay una letra que es exactamente igual al mismo exponente tanto arriba como abajo, lo simplificamos. A con A se simplifican, no es que se vuelvan 0 o desaparecen mágicamente, sino que eso nos da 1 por las propiedades de los números reales. Y al simplificar B con B nos queda 1 también. Ahora nos queda la parte numérica también, que la podemos simplificar muy bien. Y podemos sacar, por ejemplo, mitad, es decir, dividir el 2 entre 2 y eso nos da 6. Luego podemos dividir el menos 4 entre 2 y eso nos va a dar menos 2. Dividimos entre 2 y nos queda 1 y dividimos entre 2 y nos queda 3. De tal forma que ahora a nosotros nos queda 3 por 1 sobre, este es negativo, menos 1 por 1 y por 1. Entonces al final 3 por 1 es 3, por 1 3. Y luego pues tenemos en este caso menos 1 por 1 es menos 1. Y luego tenemos acá pues en este caso por otro 1 nos da menos 1. Entonces me queda al final 3 sobre menos 1 y eso sería menos 3. Cabe mencionar que en esta parte pues yo le coloqué una letra A de más. El ejercicio en sí, el que nos plantea el libro, el correcto literal B, es el siguiente: 12ab entre menos 4b. Menos 4b. Ahí lo tenemos. Entonces de igual forma planteamos como una división, nos queda 12ab sobre menos 4b. Entonces simplificamos las letras que se repitan tanto arriba como abajo y se nos vuelven 1 las b. Ahora 12 podemos dividirlo de un solo entre menos 4. Esa es otra forma que tenemos. Este es positivo, más entre menos, eso nos da menos. Recuerden que en la multiplicación y en la división, si los números tienen distintos signos, el resultado es negativo. 2 entre 4 toca 3 y aquí nos queda una letra A que no la podemos olvidar de escribir. Entonces el resultado correcto literal B del libro es menos 3a y yo pues aquí se la había agregado de más, por eso que solo aquí en este paso me da menos 3, pero ya vimos que el resultado correcto es menos 3a. Ya ven la importancia de escribir las cosas bien, porque por una letra, por un número que escribamos mal, pues ya el ejercicio cambia completamente. En el comprende nos dice: para dividir dos monomios se expresa como división de fracciones. Se utiliza la multiplicación por el recíproco y se simplifica a la mínima expresión, que es el caso del método 1. Cuando tengamos así fracciones, pues hay que resolverlo de esta forma, y cuando tengamos números enteros exactos, pues hay que hacerlo de esta forma, de la forma de literal B. Ahora en el lapicito les dice a usted que realicen las siguientes divisiones de monomio. En este caso yo les recomiendo trabajar de literal A hasta el literal D.